Hola, mis queridos retadores, ¿cómo están? Buenas noches. Los saludo en nuestra noche número 9 de nuestro reto Arquetipos Sagrados del Dinero. ¿Cómo están? Me encanta saludarlos. Espero que estén muy bien. Le doy un saludito a quienes están presentes y también a quienes nos acompañan en la grabación. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntenme cómo les fue ayer con su ejercicio de esos arquetipos que vimos ayer. Cuéntenme si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud con relación a esos dos arquetipos que vimos ayer. Cuéntenme, por favor, si tenemos alguna pregunta. A ver, yo las leo en el chat. A ver, esperen un segundito, que este chat se me ubicó muy raro. Ahora sí. Cuéntenme cómo les fue. Entonces, ayer estuvimos viendo la acumuladora y estuvimos viendo la proveedora o la ayudadora.com. Cuéntenme quiénes identificaron este arquetipo como el más fuerte que tienen o si por el contrario lo identificaron como un arquetipo que necesitan trabajar mucho más, al que necesitan usarle más sus dones. ¿Algún comentario, alguna pregunta con relación a esto? Hola, buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Muy bien, entonces si no tenemos preguntas, voy a avanzar con la información. ¿Les parece? Entonces, la idea mía de hoy es la siguiente. Lo primero es que vamos a trabajar el último arquetipo, que es la romántica o soñadora. Y luego de trabajar este arquetipo, les voy a explicar los dos puntos de nuestro trabajo final. ¿Sí? Recuerden que el trabajo final lo vamos a trabajar durante estos 5 días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el lunes vamos a hacer la clausura del reto. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a recibir la tarea que van a hacer los dos puntos que les acabo de mencionar, que son uno, la maga, que es el arquetipo ideal para nosotros en este momento de la vida. Y dos, vamos a trabajar en los arquetipos saboteadores de la prosperidad, que fue un documento que les mandé el domingo al WhatsApp. No, el domingo no, como el sábado. Igual ahorita lo vamos a repasar para que sepan de qué se trata el ejercicio final. Entonces, voy a comenzar con el texto de la romántica. Entonces, como les decía en algún momento, este es uno de los arquetipos más fuertes de Yoba, por ejemplo, y es que la romántica soñadora, bueno, el romántico soñador también que es llamado el inocente. Es un arquetipo que sabe disfrutar mucho la vida y gasta dinero porque se lo merece. Y entonces esto hace que tienda a ignorar cualquier cosa que tenga que ver con finanzas y pues con todo lo que tenga que ver con ingresos, egresos, balance, todo eso le importa cinco. O sea, este arquetipo tiene esa limitante y es que es muy probable que no sepa cuánto tiene, que no sepa cuánto le queda, que no sepa cuánto entra al mes y cuánto sale y cuánto le sobra para gastos. Por eso cada vez que va a gastar algo, pues simplemente dice, pues me lo merezco, así no me alcance, pues porque no tengo idea de si me alcanza o no, porque no conozco mis finanzas. Esta es una postura infantil ante la vida, digamos que es una forma, primero, de estar en el niño, porque no conozco mi realidad financiera, tal y como es, no la enfrento, ¿sí? Por miedo a saber, la verdad, entonces mejor no la enfrento, número uno. Y número dos, también me pone de alguna manera en la evasión, es decir, es un mecanismo de supervivencia, como todos los arquetipos, y es un mecanismo de supervivencia que me pone en la cebra. Ya hemos hablado de que cuando estamos en supervivencia podemos ser o el león que lucha, ataca o se defiende, podemos ser la suricata que es la que se hace la muerta cuando está en peligro, la que se acuesta, se encierra, no habla con nadie, y también puede haber la cebra que es la que sale corriendo. Podríamos decir que una persona que tiene este arquetipo de romántica es una persona que en modo supervivencia huye de la información que necesita tener para poder tomar decisiones abundantes, ¿no? Entonces gasta sin conocimiento de sus finanzas. Es muy generoso con otros. El inocente toma la postura del avestruz en cuanto a asuntos de dinero, es decir, mete la cabeza, la entierra para no saber.
Vive en negación, escondiendo su cabeza en la arena para no ver lo que está pasando a su alrededor. El inocente se siente atosigado por la información financiera y se fía demasiado del consejo y las opiniones de los demás en relación a estos temas. El inocente es quizás la personalidad más confiable porque es una persona que realmente está disponible para los demás. Además, que nunca está en en una relación por interés. Entonces es una persona que genera mucha confianza. Son como los niños pequeños en el sentido de que no han aprendido a juzgar o discernir los motivos o las conductas de los demás. Por eso, además de que es muy confiable, es muy confiado y cree en todo el mundo. Esta característica puede ser muy entrañable, pero también es precaria para un adulto que trata de sobrevivir en un mundo real. Es decir, pueden abusar muy fácil de esta persona o se pueden aprovechar fácilmente de él. Todos nosotros comenzamos nuestro camino por la vida como inocentes, pero al crecer y desarrollarnos, el velo de la inocencia se levanta y es reemplazado por nuestra experiencia con el mundo externo, que es entonces donde se instalan las creencias, los patrones, que muchas veces nos sacan de líos y nos ayudan a sobrevivir, pero que en otros momentos lo que logran es que nos limiten, ¿no? Entonces, por eso hay que tener balance entre lo que realmente es una creencia que me moviliza y una creencia limitante. Yo aclararía aquí o complementaría también que el romántico o inocente es una persona que en el lado positivo, en el lado luz del arquetipo, él puede soñar en grande, se permite soñar en grande, se permite ir a más porque él no está pensando en el cómo se van a hacer las cosas, simplemente piensa en me lo merezco y puedo soñar en grande. A diferencia, por ejemplo, de una reina o gobernante que siempre está pensando en el cómo se van a lograr las cosas, ¿sí? Y esto viene de una experiencia de niños en la que el niño, que hoy en día es un adulto romántico o soñador, fue un niño que lo tuvo todo, así no sea en abundancia o en excesos, pero lo tuvo todo y nunca le faltó nada. Entonces él se tuvo que hacer cargo únicamente de ser el niño y de jugar. A diferencia de una persona con un arquetipo como el de la gobernante o reina, que es un niño, que fue un niño que se tuvo que hacer adulto muy pronto, que tuvo que asumir responsabilidades muy temprano en la vida y por lo tanto es ese niño que le pedía, por ejemplo, al niño Dios o a Santa un regalo, pero pedía con cuidado de que no fuera a ser mucho porque tal vez el niño Dios no iba a tener con qué o de dónde se lo iban a dar porque tenía conocimientos de que tal vez el que iba a darle el regalo a esa persona o a ese niño era el papá o la mamá y no tenían con qué, porque él era tan responsable de todo lo que ocurría en su entorno que hasta conocía los gastos de su familia y de su sistema familiar. Mientras que el niño que origina el adulto romántico era un niño que solo se tenía que dedicar a estudiar. Yo ahí comparo mucho la historia de Yoba con la mía, que a propósito y no nos acompaña porque está jugando básquet. Les dejo muchos saludos. Pero entonces, en el caso de él, él tuvo una familia en la que su papá se hacía cargo de todo lo económico en su casa. A Yoba nunca le faltó comida, nunca le faltó para su estudio, ni para sus uniformes, ni para sus útiles. Y él lo único que tenía que hacer era estudiar y procurar que le fuera bien en el colegio. Eso era lo único que tenía que hacer y portarse bien, ¿sí? Pero él no tenía idea de si había con qué, si iba a pagar el colegio o no. No, él sabía que eso estaba pago, estaba resuelto. Entonces él podía ser libre para ser niño. Por eso se quedan románticos, ¿no? Ahora, ¿por qué se quedan ahí esos niños? Porque de alguna manera tuvieron alguna madre o un padre sobreprotector que no les permitieron crecer, no les permitieron hacerse adultos y por lo tanto entonces nunca llegaron a ese punto de cambiar su inocencia por ignorancia, por necesidad de saber, necesidad de aprender y asumirse como adultos, ¿sí? Que es lo que pasa en ese proceso de transformación. Yo nazco inocente
Y las experiencias de alguna manera me empiezan a quitar esa inocencia y me empiezan a ser responsable de mi vida cuando paso de la inocencia a la responsabilidad. La responsabilidad tiene mucho de adulto. El romántico tiene mucho de niño. Lo ideal sería que uno en la niñez viviera ese romántico y en el momento en el que empiezo a vivir experiencias y empiezo a aprender de ellas, empiezo a asumir responsabilidad y ahí paso al adulto. Ese sería el movimiento más sano, digamos que de alguna manera. En el caso de un romántico, se vivió como niño, pero se quedó en el niño. En el caso de un no gobernante, vivió desde niño como un adulto y se quedó atorado en ese adulto y nunca pudo vivir ese pedacito del ser niño y de no tener que pensar en el cómo iba a lograr las cosas, ¿sí? Entonces, como yo tenemos, él tiene el arquetipo romántico y yo tengo el arquetipo de la reina o gobernante. Entonces, en pareja hay una dinámica muy interesante, porque, por ejemplo, pues yo era la que estaba en el pasado cuando teníamos la empresa de él, yo era la que estaba a cargo de las finanzas de la empresa y de las finanzas de la casa, ¿sí? Mientras que, entonces, por ejemplo, yo sabía, va a entrar tanto y con esto tenemos para pagar los gastos de 3 meses. Y yo ya tenía en mi mente planeado cómo íbamos a suplir los gastos de 3 meses con ese ingreso. Mientras que él veía que entraba ese dinero y decía, uy, yo quiero cambiar de celular, uy, yo quiero cambiar de portátil, uy, yo quiero comprarme estos tenis. Él estaba pensando en en los gustos que él se iba a dar, pero estaba pensando, van a entrar 20 millones. Ah, no, yo con esos 20 millones me cambio de celular, me cambio compro tenis, compro portátil nuevo, pero y no va a hacer falta porque es que hay mucha plata, ¿sí? Mientras que por mi lado yo estaba pensando en, hay que pagar la tarjeta de tal, hay que pagar la administración, hay que pagar la cuota de la casa, hay que pagar el mercado, hay que pagar la gasolina. Yo estaba pensando era en eso. Entonces miren la diferencia. Él estaba pensando en cómo darse gusto con el dinero que entra, pero no está teniendo en cuenta que primero hay unos gastos que hacer. Y yo estaba pensando primero en los gastos, pero jamás estaba pensando en qué gusto me iba a dar cuando pagara los gastos básicos. Ahora lo pongo en términos de pedirle al niño Dios. Entonces, en el caso de él, él le podía pedir a su niño Dios cualquier cosa porque él no le interesaba saber cómo iba a pasar, simplemente confiaba en que la vida se le iba a dar. Por eso decimos que el romántico es una persona muy confiable y muy confiada, ¿sí? Para bien y para mal. Y por el contrario, yo cuando pedía algo al niño Dios, pues yo siempre sabía que como el niño Dios era mi mamá, entonces ella no tenía, entonces yo me decían, ¿qué quiere para esta Navidad? Y yo siempre decía, no, yo no quiero nada, yo lo tengo todo, yo no necesito nada, tranquila mami, no me dé nada, que yo no necesito nada, pero yo estaba hablando desde esa responsabilidad excesiva que me tocó asumir desde muy pequeño, ¿sí? Muy bien, hasta acá cómo vamos. Cuéntenme si hay algún comentario a quienes les salió la romántica como su arquetipo más importante. Por ahí Milena dijo que a ella le quedó como de segundo, ¿cierto? Milena, ¿qué tanto te identificas con ese arquetipo? Cuéntame un Muchísimo, la poquito. verdad. Lo que acabas de decir. Yo tengo de Sí, primero el acumulador. Y sí, yo, o sea, al principio sí era como la banquera, como dices. O sea, sí, súper organizada. Yo siempre tenía plata para todo. Yo no sé, bueno, yo en pandemia adopté una perrita para sí, mí, o sea, yo no empecé a medir los gastos de ella, o sea, como una loca, le compraba ropa, la mejor comida, colegio, y ahí dije, ¿cómo carajo? O sea, mensualmente, no sé, se me estaba yendo como más de 1 millón de pesos, y dije, no, o sea, le estoy gastando más a mi perra que a mí, sí, 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 y no tal. lo que dices, o sea, en muchos gastos no los pienso, o sea, es como lo quiero, lo quiero, lo quiero, pero hace como un año me vine a vivir con mi pareja y me di Sí, cuenta, o sea, empecé a caer como más en la realidad, como un momentico, acá hay que pagar un arriendo, hay que pagar servicio, eso me ha costado mucho, pero ahí claro. voy, o sea, Claro, digamos que lo que más le cuesta al romántico es crecer, es hacerse adulto, ¿no? sí, sí, sí. Y de pronto tu pareja responsable es tu arquetipo responsable de pronto, y entonces él es el que te recuerda, hey, pero no has pagado el celular, hey, pero no has pagado la administración, hey, pero no hemos mercado y tú ya estás pensando en comprar ropa, ¿sí?
como ese tipo de cosas. Y es una tarea muy incómoda, ¿no? Para uno como responsable, hacer aterrizar al romántico. Es súper incómodo. Así como es incómodo para el romántico, ayudarle al responsable a que levante un poquito los pies sobre la tierra y que se permita también ser soñador y soñar en grande, aunque en este momento la realidad te diga que no lo puedes hacer, ¿sí? Como que alejarte un poquito del piso en el caso del romántico, del gobernante, y en el caso del romántico, dejar de ser tan soñador y empezar a aterrizarse un poquito más con la realidad y volverse adulto, ¿sí? Hacerse cargo. Ese es como el balance. Entonces, Mile, en ese caso, ¿cuál sería el rasgo del romántico que quisieras conservar y cuál sería ese rasgo que quisieras deshacerte de él porque no te está sirviendo para tu abundancia? Pues me gustó mucho lo que dijiste, que son personas muy confiables. Yo Ajá. siento que la gente sí tiene esa perspectiva de mí. O sea, yo digo, Sí, ¿cómo ve? Pues chévere, o sea, sí, me parece muy chévere eso. Y lo que dices también de que soy súper confiada. Ya me han pasado más de una cosa que yo digo, ah, esto me pasa por... sí, Eso, tal pues cual. digamos, lo de confiable me gusta muchísimo. Lo de los pies en la tierra, sí bajarlos un poco, o sea, como ponerme Ajá. más como en el adulto. Sí creo que Sí. esa parte me hace falta, pero la estoy trabajando. O sea, creo que con este curso y el anterior me ha ayudado muchísimo. Eh, eso y cuál era la otra, lo que, ¿Y de cuál te desharías? De cuál don o de cuál característica del romántico te quisieras deshacer? la del niño, yo creo. O sea, se Ok. empezar a ser más adulto. Exacto, sin dejar de ser niña en Sí, ajá, determinadas cosas, pero chévere, chévere que ajá, puedas como sí, ir encontrando un balance entre los dos, ¿sí? sí, Es lo ajá, ideal, es lo sí, ideal. Muy bien, gracias, gracias. Mi a Pati ti. dice, me escriben muchas cosas, pero en puntaje está de cuarto. Ah, igual mi Pati, como les decía yo ayer y hoy se los vuelvo a confirmar, la idea es que ya no solo dos de los arquetipos sean nuestra junta directiva desde sus sombras, sino que ahora todos los arquetipos participen de la junta directiva con su mejor versión, con su mejor don, ¿sí? Entonces, que cada arquetipo dé lo mejor de sí mismo para poder crear en mi vida la abundancia y la prosperidad que yo me merezco. O no para crearla, realmente para reconocerla porque ya está ahí, ¿sí? En el caso, entonces mi Pati, que te salga de cuarto es bueno porque eso quiere decir que ya estás tal vez más adulta, es decir, ya estás más aterrizada en la realidad, sin perder de pronto esa niña soñadora que todavía tiene esa capacidad de anhelar y de soñar en grande sin miedo al futuro, ¿sí? Ahora tenía un caso de una clienta que en estos días vino y se sentía muy culpable cuando vino porque me decía, Lina, me está yendo muy bien en el trabajo, estoy súper bien laboralmente, me está yendo bien con mi hijo, me separé y estoy mejor que nunca, mis padres se fueron del país y yo estoy feliz porque estoy aquí y sola conmigo misma. Pensé que no iba a poder, estoy bien. Además, en el trabajo me está yendo económicamente muy bien y me compré una camioneta super wow. Compré apartamento. Mejor dicho, estoy lo más de bien, pero estoy muerta del miedo porque no sé con qué voy a pagar. No sé si voy a poder, no sé si voy a tener con qué, ¿sí? O sea, miren cómo ella hizo esa compra de apartamento de carro y después se está preocupando de cómo lo voy a pagar, cómo voy a hacer. O sea, ese es una forma, es un ejemplo claro de una persona que tiene el arquetipo romántico. Es primero compro y después veo cómo pago, ¿sí? El típico Dios proveerá, ¿no? Esa es una decisión infantil. Una decisión adulta es, venga, yo sí tengo con qué, sí tengo lo suficiente para que al fin de mes me quede con qué pagar esas dos cuotas. Si es así, realistamente tomo la decisión de hacerlo porque si no me voy a poner a sufrir gratis. No tiene sentido. Entonces, de eso se trata, de encontrar ese balance entre el adulto y el niño que hay en nosotros. Marcela dice, Lina, a mí me salió de segundo y el primero la gobernante. Uy, qué interesante, porque esos dos imagínate tú, Marcela,
tú en tu junta directiva tomando una decisión. Y entonces por un lado está la responsable diciendo, no, hay que pagar esto primero para poder meternos en lo que viene. Y entonces llega y dice tu romántica, no, eso qué vamos a pensar, no hagamos cuentas, hagámosle que eso sale como sea, ¿sí? O sea, imagínate esa lucha interna en ti entre estos dos arquetipos, ¿sí? Ahora, me gustaría mucho entonces que nos contaras cómo puedes tú equilibrar estos dos arquetipos para que trabajen al servicio de tu abundancia. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo crees que los podrías? Porque es un choque de Hola trenes. Lina, Hola, hola ¿cómo Lina, estás? Te escucho. ¿Aló? pero bien Lina, no sé si tengo buena señal. Ahí te ¿Me escucho bien. escuchas? Sí, sí, yo te escucho. Pues Lina, no sé, esto es como una locura en mí porque escuché la grabación de ayer y fíjate Sí. que el último que me sale es el proveedor. Mm, Pero no sé si es bueno, yo llevo un tiempito trabajando en esto. sí, Pues no, antes yo era la ayudadora.com, como lo dices tú siempre, sí, y pues obviamente eso lo he dejado de hacer. También te escribí que la gobernante sí es algo que rige mucho mi vida, pues sí, porque realmente sí me tocó ser adulta desde muy pequeña, con sí, responsabilidades absolutas. Y yo te escucho en lo que dices de la romántica y pues qué características yo tengo de eso. Y es esa que dices, soy una persona muy confiable, la persona que la gente confía mucho en mí y es como un referente para muchas cosas, me confían demasiadas cosas, hasta ajá, dinero, ¿sí me sí, entiendes? sí, sí, sí. Mm, y soy soñadora, pero esos sueños se quedan por allá, o sea, Ok, no los claro, o sea, aterrizo porque siempre tengo como el tema de la gobernante, ¿será que sí? Y siempre me eh, quedo como, ¿será que sí? Y pues yo no, ahora puede ser que un poquito más, pero yo no aterrizo, como que no finiquito las cosas por miedo. Porque, claro, ahí está, ahí está. O sea, lo más triste del caso, y yo no sé si a ti te ha pasado, y lo hablo por experiencia propia, es que yo, de ser tan responsable desde tan pequeña, yo me volví cero soñadora. O sea, a mí me decían, ay, ¿qué te gustaría de tal? ¿Con qué sueñas tú? Yo no sueño con nada. Yo no sí, tengo ningún sueño. O sea, como que apagué mi soñadora porque yo dije, ¿para qué sueño si eso no se hace realidad? Entonces, yo no puedo. ¿Y de exacto. dónde? Entonces, no, ¿para qué sueño? Más bien, que los otros sueñen, yo les ayudo a los demás a lograr sus sueños, pero los míos no, porque eso es imposible, ¿sí? ¿Te ha Sí, pasado eso? es así. Exacto. Entonces ahora lo que tienes es que apagar un poquito a la responsable gobernante, apagarla un poquito, diciéndole a tu niña, ya pasó el tiempo de hacerte cargo de lo que no te correspondía, ahora puedes permitirte jugar, que para eso hay una adulta a cargo de todo lo que Ujú. es adulto, y permitirle a esa niña que sueñe por ti para que tú puedas hacerle realidad a ella sus sueños, ¿sí? Yo siempre les cuento que, por ejemplo, mi niña soñaba con una lonchera y me la pidió y yo le compré su lonchera. Mira, ella decía, es que yo sueño con una lonchera, pero yo nunca tuve lonchera porque mi mamá no nos ponía lonchera, sino que nos daba plata. Y un día yo le pregunté a mi niña, bueno, ¿y con qué sueñas tú alguna vez? Me decía ella, yo sueño con tener lonchera porque todos los niños tuvieron lonchera y yo no. Entonces, ¿qué hice? Fui y le compré su lonchera de Hello Kitty, que le encanta, y le di gusto. Entonces, esa es una manera de empezar a balancear los dos arquetipos, ¿sí? ¿Te Oh, queda claro? sí, Lina, gracias. Sí, sí, Muy sí. bien, muy bien. Excelente. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Nos sirve muchísimo.
Y dice Clara, yo de niña lo que quería era crecer. Uy, igual que yo. O sea, yo me acuerdo que para mí ser niña era una aburrición, era un desperdicio de tiempo. O sea, sí es como cuando nos toca asumir responsabilidades muy pequeño. Es como si ser niño fuera perder el tiempo, como que no nos hallamos siendo niños. De hecho, a mí me cuesta jugar cuando voy a una finca o a una reunión de amigos y empiezan a jugar que parqués, que cartas, que esos juegos de mesa, a mí eso me parece una pendejada, porque yo no jugaba, yo no tenía tiempo para jugar, que estaba preocupada por cosas de adultos, ¿sí? Entonces, claro, inmediatamente se identifica uno con ese adulto que ya necesita ser para empezar a resolver la vida y como que ser niño es una pérdida de tiempo. Eso era lo que yo sentía. Y cuando era niña, una de mis frases que más repetía era que me sentía aburrida. Yo me aburría mucho siendo niña. Mi mamá me decía, vaya, juegue. Yo no, pero es que no quiero jugar. O sea, yo ya quería ser grande para poder estar en el cuerpo de lo que hacía ya de niña, ¿sí? Y resolver la vida. Entonces, sí, te entiendo, mi querida Clara, y tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Ahora hay que darle paso, darle lugar a esa niña y permitirle que juegue, que se divierta, para que la adulta se haga cargo de lo que es de adulta y que cada una pueda ocupar su lugar. Dice Mile, a mí eso sí me encanta. Entonces, claro, tú eres romántica, tú tienes tu romántica de segunda y ahí está la clave. Mi esposo es uno que le encanta jugar. Cualquier cosa, juegos de video, allá está jugando básquet, o sea, todo lo que sea jugar le fascina porque es un niño todavía, él tiene mucho de niño. En cambio, para mí es difícil, o sea, yo sentarme a hacer algo de niña me cuesta un montón. Pero, por ejemplo, me encanta pasear y para mí pasear es algo que disfruta mucho mi niña. Entonces, de pronto esa es la expresión de mi niña, el paseo. O también me gusta mucho comprarle cositas, ¿sí? Comprar cositas. A mi niña le gusta mucho. Yo soy muy cositera. A mí me gustan mucho las cositas que no sirven para nada, pero que son bonitas. Esa es otra manera en la que yo le doy espacio a esa niña y hoy en día la responsable se hace un ladito para permitirle a esa niña soñar con esas, como les digo yo, maricaditas, que a ella le encantan, que pueden costar dinero, pero que ahorita se las puedo dar porque ya la responsable está a un lado haciéndose cargo de lo de adulto, ¿sí? Dice Clara, yo ya quería resolver todo lo que para mí estaba mal, igual que yo, tal cual. Yo ni veo juegos en TV, nada de eso me gusta, exactamente. Es la misma dinámica, mi querida Clara, es como ese, quiero crecer rápido para poderme hacer cargo de todo y ser niña es una pérdida de tiempo. Sí, ahora lo que tenemos es que compensar a esa niña por todo ese tiempo que perdió siendo una adulta cuando realmente no le correspondía ser una adulta, honrando que así sobrevivimos pero ahora ya es tiempo de que esa niña se siente y se divierta, ¿sí? Muy bien, dice Martica, eso me pasa a mí, me gustan las maricaditas varias, sí, exacto, mi sueño ha sido una casa de muñecas, me encanta, o sea, es excelente ese tema para complacer a esa niña que le tocó hacerse grande muy temprano. Entonces, si ustedes vieran esto aquí, yo, por ejemplo, les muestro una de mis maricaditas en las que gasto plata en este tipo de cosas. O sea, yo compro el pocillo con el platico y entonces aquí lo tengo pues con piedritas protectoras, pero yo me compro el jueguito de esta vajilla para no usarla porque la tengo aquí en una repisa, ¿sí? Y entonces otro día me dio por comprarme este jueguito de pocillo y platico turco. ¿Para qué? Para nada. Aquí lo tengo con piedritas también. ¿Sí ven? Entonces, no lo estoy usando simplemente porque me gustó, lo compré y aquí lo tengo para verlo, porque me encanta. Entonces, ese tipo de cosas a mi niña le gustaban. A mi niña le gustaba jugar a las tacitas, a los pocillitos, y a mí me encantan los pocillos bonitos, las tacitas bonitas. Me encanta eso. Entonces, esa es una manera de compensar a mi niña. Y además como antes yo lo veía, pero lo dejaba en la vitrina. Ahora la responsable se hizo un ladito y entonces me lo deja comprar y yo me doy gusto con esas cositas. Esa es una buena manera de balancear a la responsable con la romántica. Muy bien, entonces vamos a ir a los dones de este arquetipo. Entonces, bueno, los dones.
Creer que siempre habrá más, es decir, confía en la vida. A menudo no ve el punto de ahorrar porque la vida es ahora y es para ser disfrutada. Está muy enfocada en el disfrute. Muestra generosidad con otros, a veces gasta en las personas que ama sin medir las consecuencias financieras. Como les decía, como no sabe cuánto tiene, no sabe cuánto se puede gastar y cuándo no, y puede pasar sus límites. Pero por otro lado es muy disfruta mucho de la vida porque pues no se pone límites hartos. Hay que encontrar el balance. No realiza cambios en este sentido, aunque podría beneficiarle. Compra cosas para sentir gratificación y a menudo gasta en cosas porque se lo merece y no le gusta decir que no a un antojo. Que digamos que eso la responsable lo pierde mucho y por eso lo tenemos que recuperar. A mí me gustan, por ejemplo, mucho los cojines. Y entonces me cuestionaban en mi casa familiar y hasta mi esposo me cuestionaba, yo, ¿para qué tantos cojines? Y yo buscaba razones para poder verle utilidad a un cojín para que se justificara comprar el cojín. Eso hace una responsable, ¿sí? Justifica el gasto. Mientras que un romántico es porque sí, porque lo quiero, porque me gusta y punto, ¿sí? Ahora yo he aprendido del romántico a quiero una tacita porque sí, porque me gustó y punto. Y pero ya no tienes muchos pocillos. Sí, pero este no lo tengo y lo quiero. ¿Por qué? Porque sí y punto, ¿sí? Ese es el lado de estoy balanceando la responsable con la romántica, ¿sí? O sea, me enfoco mucho en esos porque son unos que funcionan muy bien juntos cuando están funcionando en balance, ¿sí? Listo, siga. Ay, perdón que iba a leer una pregunta. Un comentario. Martica Esprilla dice, yo tengo uno parecido y mira que mi mami también es así, se antoja de cosas y se las compraba cuando podía. Y ahora vendiendo las cosas de la casa, hemos encontrado un montón de cositas, ¿no? Y cositas que uno se quisiera quedar con ellas, ¿sí? Que no sirven para nada, pero que, qué maravilla. Yo a veces le digo a yo, me dice, ay, tan chévere estos tenis. Entonces, o en estos días que estábamos en Miniso, y estaban vendiendo unos estuches como de Harry Potter para guardar cositas. Y entonces yo le decía a mi esposo, ¿y por qué no te lo compras? Mira, tan bonito. Y él, no, pero es que no lo necesito, ¿sí? O sea, ahí ya le está parado en su responsable, que ya lo balanceó su romántico con el responsable, pero se le está yendo un poquito la mano, porque entonces, no, si no lo necesito, no me lo compro, ¿sí? Cuando el romántico en realidad tiene eso, es no necesito necesitarlo para comprarlo, ¿sí? Ese es el punto del romántico. Ahora, si se le va la mano, pues se le va su dinero por ahí en esos gusticos. Por eso hay que encontrar el balance. Muy bien, ahora vamos con los retos del romántico. Gastar de forma extravagante, ignorar o evitar cualquier cosa que tenga que ver con sus finanzas, comprar cosas para tratar de llenar vacíos, para enmascarar sentimientos de no merecimiento, de no reconocimiento, de no aprobación o de no amor. Las características de este arquetipo son confiados, cree que siempre habrá, abundante, busca placer en todo, disfruta del dinero disfruta de lo que el dinero puede comprar, felices externamente, miedosos y ansiosos internamente, son un poco indecisos, buscan la seguridad en las cosas, son dependientes financieramente y no les gusta la confrontación. Los inocentes usualmente responden de la siguiente manera en cuanto al dinero. La meta del inocente es obtener seguridad a toda costa. Su miedo primordial es el abandono. Por lo general, hay más mujeres inocentes que hombres, aunque no está definido que esta personalidad sea solo para las mujeres, pero sí se ve más en las mujeres. El hecho de que más mujeres sean inocentes se debe al entrenamiento cultural de no ser asertivas y de ser muy confiadas. La lección para el inocente es reclamar su propio poder y aprender a encontrar seguridad en el conocimiento de sus propias capacidades a todo nivel. Al permitirse experimentar su independencia y su miedo al abandono se disipará, así como su inocencia. Con el tiempo será capaz de experimentar su propio poder. Si nos damos cuenta entonces, la herida que hay detrás de este arquetipo o una de las heridas podría ser el abandono, ¿no?
Lo otro es la pregunta que nos tendríamos que hacer quienes tengamos que trabajar muy fuertemente en el romántico es, busca 8 maneras o de qué 8 maneras podrías disfrutar de tu vida sin gastar dinero. ¿Cómo te podrías dar gusto sin gastar dinero? Y digamos que esto se enfoca mucho en el romántico que está muy excesivamente en el niño, en el soñador y poco en el responsable. Pero también yo puse aquí en mis notas, si tu tarea es apagar un poquito el romántico porque está muy encendido, entonces ser más consciente de tus gastos y manejar tu dinero con más responsabilidad y más conciencia. Pero si lo que necesitas es encender el romántico porque está muy apagado, es importante encender y activar a tu niño inocente que pide sin pensar en el cómo se van a realizar las cosas, ¿sí? Lo otro es, en este arquetipo, los programas ancestrales serían memorias de padres tacaños y madres ausentes. Y en el cuerpo se somatiza con personas con obesidad y con temas de sexualidad, problemas de tipo sexual, o pues como restricciones sexuales, como afecciones sexuales como la impotencia, como el no deseo sexual, el no alcanzar el orgasmo, ese tipo de cosas. Entonces, el tema, cómo lo somatiza en el cuerpo con temas de obesidad y temas de tipo sexual, afecciones de tipo sexual. Muy bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta con relación a este arquetipo? Dice Vanessa Lina, ya debo entrar al trabajo. Buenas noches a todos, gracias por la información. Gracias a ti, Vanessa, que te vaya muy bien en tu trabajo. Y bueno, aquí queda la grabación para que te puedas poner al día en estos días que tenemos para alcanzarnos y que el lunes puedas estar al día con tus ejercicios y podamos entregarte tu certificación. Muy bien, entonces ahora sí voy con la explicación de la maga. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta con relación al romántico, voy con la maga. ¿Qué horas son? Listo, tengo tiempo. Entonces, la maga va a ser el resultado de nuestro trabajo con todos los arquetipos. ¿Cómo vamos a conformar la maga? La maga o el mago es el arquetipo ideal que nos va a permitir abundancia y prosperidad a todo nivel. Para eso tenemos que usar lo mejor de todos los arquetipos y tenemos que soltar todos aquellos dones o antidones que nos están limitando nuestra abundancia, pero que seguimos usando porque de alguna manera nos ayudaron a sobrevivir y a llegar hasta acá. Se instaló ese rasgo de personalidad para sobrevivir y ahora lo seguimos usando para todo cuando ya está caduco y ya no nos sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hagan de cuenta que la maga es como una jarra. Entonces van a dibujar una jarra en una hoja grande, en una hoja de carta, tamaño carta. Yo ahora les voy a mandar ejemplos de las jarras. Esa jarra es la jarra de la abundancia. Y esa jarra va a representar a la maga y cada uno va a ser su maga porque para cada uno es diferente. ¿Cómo la vamos a conformar? Vamos a escribir todos los 8 arquetipos que hemos visto y la suma del porcentaje de los 8 arquetipos nos va a dar 100%, que es la jarra llena. Pero entonces le vamos a poner un arquetipo un porcentaje a cada uno de los arquetipos. Por decir algo, entonces, yo quiero tener un 10% de conectora, quiero tener un 20% de romántica, quiero tener un 5% de proveedora, quiero tener un 10% de alquimista y quiero tener un 15% de disidente y la suma nos tiene que dar 100. ¿De qué depende el porcentaje? Pues del número de importancia que yo le quiero dar a este arquetipo y a sus dones en mi vida. Entonces, vamos a hacer esa tablita con los porcentajes que debo trabajar de cada uno, que debo no, que quiero trabajar o que quiero potencializar de cada uno de estos arquetipos. Y luego cuando tenga ese porcentaje que me sume 100 de los 8 arquetipos, lo que voy a hacer es que en la jarra voy a dibujar proporcionalmente con cada porcentaje un espaciecito en esa jarra
para que represente al arquetipo. A cada arquetipo lo voy a pintar de un color diferente. Entonces voy a coger la jarrita, la voy a dividir en partes y esa parte va a representar el porcentaje que yo quiero potencializar de cada uno de estos arquetipos aprendidos. Entonces les voy a hacer un ejemplo aquí así rápido y ahora les muestro ejemplos ya concretos de otros retos que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, esta es la jarra y estoy poniéndole acá estos porcentajes dependiendo de cada uno de los arquetipos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, acá tengo los 8 espacios diferentes, cada uno con un porcentaje diferente, dependiendo del porcentaje que yo quiero trabajar o utilizar en mi junta directiva de cada uno de los arquetipos. Y a cada uno de estos espacios lo voy a colorear con un color diferente y voy a anotar en cada espaciecito de esos que defina por arquetipo lo que yo quiero, la forma en la que yo quiero usar ese arquetipo para mi beneficio. ¿Qué don voy a usar de ese arquetipo mayormente? ¿Sí? Me cuentan si queda claro, por favor, me hacen así o me preguntan si tienen alguna duda con el ejercicio. Me cuentan, por favor. ¿Queda claro o hay dudas? Muy bien, entonces ahí Joana me dice que queda claro. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien, Mile dice que bien, Clara dice que bien. Perfecto. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a entregar el lunes, que lo vamos a elaborar esta semanita para que ese día, ese sea uno de los puntos de nuestro examen final. Sin esa jarra no te podemos dar el certificado, ¿sí? Entonces, número uno. Número dos. Ustedes se acuerdan que yo esta semanita, este fin de semana, les mandé los 5 arquetipos saboteadores de nuestra prosperidad. Si los pudieron leer, entonces pues la idea mía ¿cuál es? Es que vamos a identificar esos 5 arquetipos, vamos a hacer una tablita con ellos. Yo ahorita les muestro cómo yo la hice ya, yo la elaboré ya. Entonces, voy a primero a compartirles los arquetipos saboteadores. Entonces está el primero, que es el autoboicoteador, que es aquel en el que cuando algo empieza a funcionar, llega tarde, se enferma, se distrae o procrastina, ¿sí? Está el segundo, que es el controlador del dolor. Asocia el dinero con conflictos, traumas o heridas del pasado y entonces se protege inconscientemente de tener demasiado. Cada vez que va a tener mucho, lo sabotea. Lo pierde, se lo roban o se lo gasta. El tercero, el buscador infinito. Compra cursos, libros, formaciones, pero no los aplica y siempre cree que le falta algo antes de atreverse a actuar, ¿sí? Muy bien. Y el siguiente es el cuarto, que es el inmerecedor. El inmerecedor tiene una herida profunda de no sentirse digno, siente que si prospera le pasará algo malo o lo perderá todo. Y el quinto es el pobre honesto. El pobre honesto cree que el dinero corrompe, prefiere ser pobre pero bueno o espiritual. Rechaza la abundancia por lealtad a los valores morales o religiosos de su sistema familiar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Vamos a hacer una tablita con estos arquetipos, ¿sí? Ojo que de estos arquetipos son 10. Yo solo les compartí 5, pues como para que hagamos el ejercicio más fácil, ¿sí? Porque a la final estos arquetipos nos van a quedar ahí como hay información, ya la tienen en el chat, me faltan 4 más que no los he compartido porque creo que pues que se necesita profundizar mucho y no quiero abrumarlos con tanta información, pero me parece importante que tengamos en cuenta estos saboteadores para que junto con los arquetipos sagrados del dinero podamos incluir los arquetipos sagrados y empecemos a identificar los saboteadores para que cuando empiecen a actuar los podamos hacer conscientes y liberarnos de ellos, ¿no? Dejarlos de usar porque ya no son útiles y están conectados con ese arquetipo limitante que hasta ahora nos ha sido útil, pero que ya no está vigente, ya no es útil, ya de alguna manera está caducado. Entonces la tablita es esta.
Aquí hice yo el ejercicio de poner los 5 arquetipos saboteadores, ¿sí? Y en este ladito que puse cuáles de los arquetipos sagrados del dinero tienen relación con estos saboteadores, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el caso del buscador infinito, ¿cuáles arquetipos sagrados relacioné con ese buscador infinito saboteador? A la acumuladora y a la disidente, ¿sí? Ojo, cada uno de ustedes puede tener una mirada diferente del ejercicio. Por eso yo ahora les voy a compartir el mío, pero la idea es que ustedes lo hagan porque el ejercicio de cada uno va a ser diferente. Así como la jarra va a ser distinta para cada uno el ejercicio de los saboteadores va a ser totalmente diferente. Lo que yo quiero es que relacionemos el arquetipo sagrado con el saboteador para que cada vez que aparezca lo podamos hacer consciente y nos podamos liberar de él, reconociendo que ya no nos es útil, que ahora necesitamos son los dones del arquetipo y no vamos a permitir que el saboteador llegue a infectar al arquetipo sagrado de sus creencias limitantes, ¿sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, por favor? ¿Me cuentan por qué? A ver, yo miro el... Perdóname una preguntita. Mm. Dime, mi Martica. Es decir, no vamos a estudiar los otros arquetipos que dices, sino solamente vamos a trabajar sobre estos. Sí, sí, mi Martica, porque no los quiero abrumar con mucha información. Digamos que estos arquetipos saboteadores son unos arquetipos nuevos que acabo de incluir dentro de la información que yo tengo para trabajar en la abundancia. Son arquetipos con los que apenas estoy empezando a trabajar. Todavía no los he desarrollado muy bien porque es una información nueva, pero sí quería compartirles como los que yo identifiqué que pueden estar afectando al grupo en general, porque pues digamos que por el tiempo que hemos trabajado, ya puedo identificar más o menos cuáles son los saboteadores que nosotras usamos, quienes estamos en el grupo. Entonces, para no abrumarlos con la información, solo les saqué una partecita del arquetipo saboteador y lo que quiero es que con esa mínima información podamos identificar cuál de esos usamos para sabotear nuestra abundancia, ¿sí? Gracias. Entonces los vamos a relacionar con los arquetipos sagrados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el buscador infinito quiere acumular cursos, ¿sí? Quiere acumular cosas. Entonces, ahí estaría el arquetipo del acumulador, ¿sí? ¿Cómo afectaría este arquetipo o cómo sabotearía este arquetipo saboteador a la acumuladora? Pues que la haría acumular más y más y más, ¿sí? Estaría acumulando, por ejemplo, cursos y hasta que no haga todos los cursos del mundo, no va a lanzar su proyecto al ruedo, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo en cuenta eso y además estoy trabajando en mi acumuladora, pues no me va a permitir acumular tanto, voy a ponerme un límite, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Dice Martica, pero eso sin darme tan duro, claro, no, con compasión siempre, siempre con compasión. Muy bien, entonces, perdón. Entonces, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna otra pregunta, entonces los dejo por hoy. Como les decía, el lunes que viene nos vemos a las 7 de la noche. Nos vamos a ver para revisar la maga. La pueden ir compartiendo durante la semanita si quieren. Y también pueden ir haciendo preguntas con relación al ejercicio de los saboteadores. ¿Mm? Y el lunes nos vemos para que revisemos la maga, para que hagamos conclusiones y para entregarles su certificado. ¿Listo? Entonces, como siempre, me encantó verlos. Les agradezco mucho su presencia. Nos vemos el otro lunes. Que descansen mucho de mí. Y el lunes entonces hacemos nuestra clausura. Un besito para todos. Los quiero mucho. Descansen y nos vemos pronto. Un besote. Cuídense mucho.